¿Qué pensarías si te dijera que el 2025 podría marcar el fin de los tiempos tal como los conocemos? Suena como una predicción exagerada o una advertencia real que, tal vez, llevamos mucho tiempo ignorando. No es raro escuchar, en ciertos círculos, que el fin del mundo está cerca. Muchos lo han predicho durante generaciones, desde antiguos profetas hasta visionarios modernos. Sin embargo, algo parece estar cambiando. Los tiempos actuales parecen estar más inquietos que nunca, desastres naturales, pandemias mundiales, guerras y divisiones sociales que parecen insuperables. Todo esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿estamos realmente llegando al final de los días? El 2025 será el año en que todo termine. Esta inquietud no es nueva en la humanidad. A lo largo de la historia, los escritos sagrados y las profecías han advertido repetidamente sobre el peligro de los tiempos finales, y muchas de estas revelaciones bíblicas coinciden con aspectos que experimentamos hoy. Pero, ¿es esto solo una coincidencia? O, tal vez, ¿es la advertencia más antigua de la humanidad a punto de hacerse realidad ante nuestros ojos? La pregunta que debemos hacernos no es solo si el fin de los tiempos llegará, sino cómo debemos prepararnos si esto fuera más que una simple teoría. Tal vez el 2025 no deba tomarse como un número aislado, sino como un punto en el que convergen siglos de advertencias divinas. Durante siglos, muchos han subestimado el poder de las señales, pasándolas por alto como simples eventos de la vida cotidiana. Sin embargo, si observamos con atención las sagradas escrituras, podemos ver con claridad advertencias explícitas que señalaban que ciertas señales serían evidentes antes del fin. Lo que exploraremos en este vídeo no se trata de una predicción apocalíptica para aterrorizar o crear confusión. Al contrario, nuestro objetivo es desentrañar las profecías bíblicas, las señales descritas en las Escrituras, y lo que podrían significar para ti y para toda la humanidad. Hoy más que nunca necesitamos reflexionar sobre lo que el libro más antiguo y sagrado ha dicho con respecto al fin de los tiempos. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo esas señales hoy? ¿Pueden todas las catástrofes de la actualidad estar alineadas con las advertencias divinas? Al final, cada uno de nosotros deberá tomar una decisión. ¿Tomamos en serio las advertencias o las dejamos pasar como un mito más? Lo único seguro es que, al abordar este tema, estamos hablando de algo profundo. Una fuerza que ha guiado las civilizaciones durante siglos y que sigue resonando en nuestros corazones. ¿Te atreves a escuchar este mensaje y descubrir si estamos más cerca de lo que pensamos? Aquí, ahora, desentrañaremos el misterio de el fin de los tiempos en 2025, mito o advertencia real. A lo largo de la historia de la humanidad, han existido innumerables predicciones sobre el fin del mundo. Desde grupos religiosos antiguos hasta comunidades modernas, siempre ha habido un interés profundo por descifrar el misterio del tiempo final. Esto no es sorprendente, después de todo, entender el fin es una preocupación que todos compartimos. Pero, dentro de la amplia variedad de teorías sobre el fin de los tiempos, las profecías bíblicas sobresalen como algunas de las más detalladas y profundamente influyentes. Las Sagradas Escrituras, especialmente el libro de Apocalipsis y los Evangelios, señalan ciertos eventos que deben suceder antes de que el fin llegue. Desde tiempos inmemoriales, los estudiosos han tratado de entender el significado detrás de estas advertencias. ¿Qué podría significar el fin? ¿Es un castigo de Dios, el cierre de un ciclo o un evento cataclísmico inevitable? Lo cierto es que los textos bíblicos nos dan una serie de pistas de lo que debemos esperar. En Mateo 24, 6-8, Jesús mismo habla a sus discípulos sobre los signos que precederán al fin del mundo. Oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Estos versículos describen situaciones que, si lo pensamos detenidamente, estamos viendo de manera continua en nuestro mundo actual. Las guerras y los conflictos entre naciones han sido una constante en la historia de la humanidad, pero nunca antes habíamos visto una época con tanta conectividad instantánea que nos permita ser testigos del caos en vivo, analizándolo desde nuestras pantallas. También estamos viviendo en medio de una pandemia devastadora que afectó a todo el planeta casi de la noche a la mañana. Esto trae a la mente otra advertencia bíblica sobre las pestes. ¿Acaso no es esto un eco de las palabras de Jesús? Si antes muchos podían desacreditar lo que estaba escrito,
Hoy no es tan fácil ignorar estos acontecimientos cuando los sentimos tan cerca. Aparte de los eventos globales, la Biblia contiene pasajes que describen otros signos íntimos, señales menos visibles de la naturaleza pero claramente percibidas en los corazones de los seres humanos. Como se menciona en 2 Timoteo 3, 1-5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No refleja esta descripción la decadencia moral que, por desgracia, parece estar en aumento en nuestros días? Vemos una sociedad cada vez más centrada en el ego y cada vez más alejada de valores espirituales. Parece como si los tiempos peligrosos que Pablo predijo se estuvieran manifestando claramente a nuestro alrededor. Sin duda, el tema del fin de los tiempos ha despertado la curiosidad de personas a lo largo de todas las eras de la historia. En los primeros siglos del cristianismo, los primeros seguidores de Jesús ya contemplaban que el regreso del Mesías podía estar más cerca de lo que se imaginaban. El apóstol Pablo hablaba en sus cartas de estar preparados porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5, 2. Este sentido de urgencia ha acompañado la fe cristiana desde sus inicios. Sin embargo, el paso del tiempo y los intentos fallidos de predecir fechas específicas han desacreditado la idea para muchos. No obstante, las Escrituras nunca dejan duda al respecto, el momento del fin es desconocido, pero lo que sí podemos saber es que habrán signos claros a los que debemos prestar atención. En Apocalipsis 6, 12-13, se lee una de las descripciones más poderosas sobre los eventos cósmicos y físicos que acompañarán el fin. Miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Este pasaje ha fascinado a los teólogos y científicos por igual, en su intento de comprender si estas palabras describen fenómenos naturales únicos o catástrofes inminentes. Eventos como el oscurecimiento del sol y la luna adquiriendo tonalidades rojizas, lo que algunos asocian con eclipses o fenómenos atmosféricos, han generado debates sobre si ya estamos presenciando estas señales. Para quienes buscan más evidencia en textos sagrados, las referencias al fin no se limitan solo al Apocalipsis o los Evangelios. A lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, se mencionan amenazas de juicio final. Daniel, en sus visiones proféticas, también recibe revelaciones similares sobre el fin de los tiempos. Y habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12, 1. Para algunos estudiosos de las profecías, estos días de la angustia podrían referirse no solo a catástrofes naturales, sino a tensiones globales económicas, sociales y políticas que causarían conflictos masivos. Mirando estos antecedentes históricos, no podemos ignorar lo profundo y serio de las advertencias que se encuentran en las Escrituras. Las profecías bíblicas no se escribieron como simples cuentos para aterrorizar o para someter a las personas al temor. En cambio, nos ofrecen la verdad de que los tiempos cambiarán y que se nos ha dado la oportunidad de prepararnos. Pero la esencia de estas predicciones no es entrar en pánico, sino optar por una profunda transformación espiritual. Esto nos lleva a la pregunta central: ¿es 2025 un año clave? ¿Estarán cumpliéndose las profecías ante nuestros ojos? El análisis del año 2025 como una posible fecha asociada al fin de los tiempos requiere un enfoque más amplio, que no se limite exclusivamente a un número, sino que profundice en los fenómenos espirituales y sociales que caracterizan nuestra época. A lo largo de los siglos, se han hecho predicciones específicas que fijaban el fin del mundo para ciertos años. De hecho, recordemos que en el año 2000, la humanidad estuvo pendiente de lo que se llamó el I2K, un fenómeno tecnológico que muchos creían que podría desencadenar una crisis global y tal vez marcar el principio del fin. Y, sin embargo, el mundo siguió adelante. Entonces, ¿qué hace que los tiempos actuales sean diferentes? ¿Por qué hay quienes miran hacia el 2025 con especial preocupación? Antes que nada, no podemos pasar por alto que, aunque las Escrituras no especifican una fecha, si hablan de que en los últimos tiempos se acelerarán tanto los eventos históricos como los fenómenos naturales que marcarán el desenlace de la historia tal como la conocemos.
Los creyentes, especialmente aquellos que han profundizado en las profecías bíblicas, observan varias pistas a lo largo de los diferentes libros de la Biblia que señalan cómo debemos estar atentos al cumplimiento de ciertos eventos y advertencias. Mientras que muchos estudiosos han intentado asociar cifras, calendarios religiosos o ciclos cósmicos específicos al calendario moderno, lo verdaderamente relevante es el conjunto de señales que, según la Biblia, se alinearán poco antes de la venida del juicio final. Ahora bien, una de las razones por las que algunos asocian el 2025 a una posible culminación del fracaso humano y el advenimiento del juicio divino es que, de acuerdo a varios cálculos realizados por teólogos y eruditos bíblicos, podría coincidir con ciertos fin de ciclos proféticos. Existen teorías que sugieren que estamos entrando en lo que algunos denominan la Gran Tribulación, un periodo profetizado en la Biblia que precede al fin y durante el cual la humanidad enfrentará una serie de desafíos sin precedentes. Según el Apocalipsis, este tiempo de tribulación será extremadamente difícil, pero también funcionará como una advertencia final antes de la segunda venida de Cristo. La figura de la gran tribulación toma fuerza en pasajes como Mateo 12 y 21, donde Jesús advierte, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Otros textos en el Apocalipsis detallan con aparente claridad las catástrofes, las persecuciones a los creyentes y los eventos cósmicos que sucederán en esos tiempos. A lo largo de los años, muchos han calculado con exactitud cuántos años podrían pasar hasta que entremos en esta fase, y aunque no tenemos una fecha exacta de cuándo comenzó este periodo, muchos apuntan que el 2025 es un posible marco temporal en que lo más oscuro de estos eventos podría desarrollarse. Pero más allá de las matemáticas proféticas y las ideas basadas en marcos temporales, lo que verdaderamente preocupa a muchos es el aparente cumplimiento de las profecías en los aspectos sociales, económicos, políticos y naturales de nuestros tiempos. Guerra tras guerra parece sacudir nuestro mundo, desde conflictos civiles hasta enfrentamientos entre potencias mundiales. El hambre y la pobreza extrema continúan afectando a millones de personas, mientras que las desigualdades económicas alcanzan niveles sin precedentes. El abuso de poder, la corrupción y la injusticia parecen estar a la orden del día, y los valores cristianos y morales se ven cada vez más marginados por una sociedad que parece perder su brújula espiritual. En Romanos 1, 21-22, el apóstol Pablo describe con precisión el deterioro espiritual y el alejamiento de Dios que caracteriza a una sociedad perdida, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Este texto describe una sociedad que, aunque cree estar avanzando en sabiduría y progreso, en realidad cae en la necedad de alejarse de los principios de Dios. Otro signo importante que los eruditos identifican en las Escrituras y que podría estar relacionado con nuestros tiempos son los cambios dramáticos en el clima y el incremento de desastres naturales. Lucas 9 y 11 dice, habrá grandes terremotos, y en diversos lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. En los últimos años, hemos sido testigos de catástrofes como incendios forestales fuera de control, huracanes y terremotos cada vez más devastadores. Algunos expertos en nuestro tiempo vinculan estos eventos al calentamiento global y a otros problemas ecológicos, pero desde una perspectiva bíblica, también pueden verse como el cumplimiento de las profecías sobre el desmoronamiento del orden natural antes del fin. Sin embargo, es importante recordar que, aunque la convulsión y el caos marcarán los últimos tiempos, estas profecías también nos dejan con un mensaje de esperanza. Como cristianos, sabemos que esto no es el fin absoluto, sino el principio de algo nuevo. En Apocalipsis 21, 1-4, Juan describe la visión final de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la muerte no será más, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta promesa nos recuerda que, aunque el mundo que conocemos puede llegar a su fin, lo que aguarda a quienes siguen a Cristo es un reino eterno lleno de paz y justicia. A medida que nos acercamos al 2025, es natural que surjan preguntas y temores sobre lo que está por venir. Sin embargo, lo crucial no es tanto preocuparse por la exacta fecha del fin de los tiempos, sino reflexionar sobre cómo está nuestra relación con Dios en este momento. Las profecías y advertencias no fueron escritas para generar miedo irracional, sino para que todos los creyentes se prepararan espiritualmente y vivieran en una relación fiel con su Creador. En Mateo 12 y 42, Jesús ordena estar siempre vigilantes. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
pero también nos asegura que si estamos preparados, si hemos aceptado su mensaje y lo vivimos en nuestro día a día, no tenemos nada que temer. La verdadera preocupación no debería centrarse en si una fecha específica del calendario marca el fin. Deben ponernos en guardia los estados de nuestra fe y las vidas que llevamos en este tiempo limitado que tenemos en la Tierra. Es entonces cuando llegamos a la parte más crítica de esta discusión: ¿cómo deberíamos responder a estas señales? ¿Cambiaría algo en nuestras vidas si supiéramos con certeza que el 2025 marcaría un momento crucial en la historia humana? Lo más probable es que muchos se preguntarían si están listos para enfrentar lo que venga, mientras que otros podrían verse llamados a reparar sus vidas espirituales, buscando una más profunda conexión con Dios y sus enseñanzas. Pero en lugar de tratar el fin de los tiempos como una teoría distante o una simple predicción, tal vez debamos verlo como un llamado urgente a vivir una vida de fe, esperanza y caridad desde ya. Llegados a este punto, no podemos ignorar la gran pregunta que sigue en el aire: ¿es realmente el fin de los tiempos en 2025 un mito o una advertencia real? Para responder a esto, debemos tener en cuenta diversos ángulos y profundizar en las distintas interpretaciones bíblicas, las señales del mundo moderno y el mensaje espiritual que subyace en todo esto. Primero, consideremos el contexto bíblico en su totalidad. Hay algo fundamentalmente claro en las Escrituras: nadie puede conocer el día o la hora exactos. Jesús mismo dijo en Mateo 12:36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto nos persuade a no ser apresurados en hacer predicciones específicas sobre fechas futuras. Si el Maestro nos advirtió tan claramente sobre esta falta de certeza, es apropiado apuntar hacia el año 2025 con un temor absoluto o con una certeza de lo que sucederá. Sin embargo, aunque no podamos conocer el momento preciso del fin de los tiempos, también es cierto que se nos han dado señales visibles en las Escrituras para estar alertas. Es como un faro de luz espiritual que ilumina el camino y nos ayuda a entender que estamos viviendo en tiempos cruciales. Así, tal vez no deberíamos ver la fecha exacta del fin como un objetivo en sí mismo, sino más bien prestar atención a los signos de los tiempos, tal como Jesús nos instruyó. Tomemos, por ejemplo, la apostasía de la cual habla Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta apostasía, o el alejamiento masivo de la verdadera fe, parece ser más común en nuestros tiempos de lo que lo ha sido en momentos anteriores. Incluso entre muchas comunidades que se autodenominan cristianas, es cada vez más frecuente ver una pérdida de los valores bíblicos, una distorsión del Evangelio, en muchos casos, una creciente indiferencia hacia una espiritualidad genuina. ¿Podría estar esto asociado a profecías del fin? En el contexto actual, también enfrentamos el aumento de ideologías centradas en el poder del ego, el materialismo y el hedonismo. Estas filosofías contemporáneas promueven un estilo de vida centrado en el yo en lugar de en Dios, lo que encaja con la descripción de 2 Timoteo 3, 2-4, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, amadores de los deleites más que de Dios. Así que, más allá de buscar fechas predeterminadas, lo que está claro en las Escrituras es que antes del fin, la humanidad verá un deterioro moral y espiritual a gran escala. Nos encontramos también con el concepto de la marca de la bestia, mencionado en Apocalipsis 13, 16-17, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Durante años, los teólogos han especulado sobre lo que podría significar este pasaje: una marca literal, un microchip o tal vez algo más simbólico. Lo importante aquí es que se trata de un control del sistema en el que solo los que se pliegan a ciertas condiciones, que implicarían traicionar los principios cristianos, podrían continuar participando en la economía o la sociedad. En nuestros tiempos, la tecnología ha avanzado a un punto en el que este tipo de control masivo se ha vuelto más plausible que nunca. Aunque algunos piensen que el concepto de la marca de la bestia es una historia figurativa del pasado, el crecimiento de la tecnología e identificación biométrica parece ajustar las piezas de este posible rompecabezas. Ciertas políticas globales o tecnológicas podrían ser escalones hacia este tipo de control que la Biblia nos advierte. Lo que antes parecían advertencias imposibles ahora parecen más reales. Otro de los signos destacables en las Escrituras y en nuestro mundo contemporáneo es el ya mencionado aumento
de desastres naturales. Como lo citamos anteriormente en Lucas 9 y 11, Jesús habla de grandes terremotos, hambrunas y epidemias. Si miramos las estadísticas modernas de los últimos años, el número de terremotos significativos y devastadores ha aumentado. A este fenómeno le podríamos también sumar el incremento de incendios masivos, el deshielo acelerado de los polos, huracanes, sequías y otras catástrofes que han desbordado los recursos naturales de muchas naciones. Todo esto supone un llamado a la reflexión profunda, a mirarse dentro y preguntarse, ¿estoy preparado para el retorno de mi Señor? No como una preparación basada en el miedo a la destrucción, sino más bien como una preparación espiritual. Dicho de otra forma, ¿cómo está nuestra relación con Dios y nuestras vidas personales? La advertencia sobre el fin de los tiempos no tiene la finalidad de paralizarnos de miedo, sino de abrir nuestros ojos para que nos volvamos a nuestro Creador con un corazón sincero y arrepentido. El Apocalipsis y los demás libros proféticos no son meros ejercicios literarios, son guías divinas que nos llaman a un estado de vigilia espiritual. Debemos recordar que las Escrituras nos dicen continuamente que, como el siervo fiel en la parábola de los talentos, debemos estar listos para recibir a nuestro Señor en cualquier momento. En Mateo 25, 13, Jesús nos advierte, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Lo que queda claro es que no debemos dormirnos espiritualmente ni dejarnos arrastrar por los afanes del mundo, sino vivir cada día con el corazón dispuesto y en un estado de gratitud y humildad. Finalmente, el mensaje central que emerge no se trata solo de si el 2025 marca el fin de los tiempos, sino de cómo estamos respondiendo a la urgencia espiritual de nuestra época. La respuesta real a la pregunta mito o realidad no radica exclusivamente en un calendario, sino en la disposición con la que enfrentamos las advertencias que se nos presentan. El 2025, ya sea un mito o una verdadera advertencia, podría ser de importancia profética, pero más importante aún es cómo hoy, en este preciso momento, estamos eligiendo vivir nuestras vidas a la luz de la verdad bíblica. ¿Cuál es entonces la lección para nosotros? Debemos estar atentos a las señales que se nos han proporcionado en las Escrituras y debemos revisar cómo esas señales se relacionan con los cambios espirituales, morales y globales que indudablemente están ocurriendo ante nuestros ojos. Debemos reconocer que el mundo moderno nos está preparando para un tipo de control que puede estar alineado con la marca de la bestia, que la sociedad se está alejando de Dios más que nunca, y que no podemos ignorar las advertencias divinas solo porque no coincidan con nuestras expectativas previas. Lo que resulta fundamental aquí es este llamado espiritual a cada uno de nosotros. Independientemente de si el 2025 resulta ser el año definitivo, lo que está claro es que ningún año nos es prometido, ni siquiera el día de mañana. Este mensaje de preparación y de mantener viva nuestra fe no es solo relevante para cuando pensamos en un escenario apocalíptico, sino para nuestras vidas diarias. Porque, al fin y al cabo, el retorno de Cristo podría suceder en cualquier momento. Y más allá del fin del mundo, también debemos enfrentar la realidad de que nuestras vidas en la tierra son temporales. Nadie sabe cuándo será llamado, y cómo vivamos hoy determinará nuestro destino eterno. Para concluir, la cuestión el fin de los tiempos en 2025, mito o advertencia real, quizás no pueda resolverse con una respuesta simple. Lo que sí está claro es que las señales que se alinean con las profecías bíblicas ya están aquí. Independientemente del año exacto o del momento preciso, lo más importante es cómo respondemos espiritualmente a estas advertencias. Jesús nos ha alertado sobre la importancia de estar siempre preparados, y eso debería ser nuestro enfoque principal, más allá de cualquier fecha. El llamado es a vivir en la luz, en la verdad y en la gracia. No se trata de temer al fin del mundo, sino de asegurarnos de que, cuando llegue el momento de encontrar a nuestro Señor, lo hagamos con un corazón limpio y lleno de esperanza. Vivir cada día con propósito y fe firme, guiados por las enseñanzas de Cristo, es la mejor preparación que podemos tener. Querido hermano o hermana que ves este vídeo, es hora de reflexionar profundamente sobre nuestra relación con Dios. Te invito a acercarte más a Él, a fortalecer tu fe, a compartir el amor de Cristo en tus círculos cercanos y a mantener tu corazón siempre dispuesto. No esperemos a que las señales sean más evidentes para cambiar. Hoy es el día de tomar acción. Hoy es el día de responder a su llamado. Te agradecemos por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje resonó contigo, te pedimos que lo compartas con otros, que comentes tus pensamientos y que juntos
como comunidad creyente, nos mantengamos vigilantes y con fe en el retorno de nuestro Señor. Que Dios los bendiga y los guíe en todos sus caminos.